Como les decía en la mañanera hace unos momentos, nos enteramos de que los aranceles van a pausa por al menos un mes. La presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump acordaron que iban a tener una llamada esta mañana. De hecho, aplazaron la mañanera para después de la llamada. Y pues en esta plática que tuvieron ambos bandos, pues acordaron que México va a desplegar a la Guardia Nacional en la frontera para frenar el fentanilo. Eh, Eso es lo que el gran movimiento o la gran contribución que va a hacer eh, México para evitar que Estados Unidos imponga los aranceles. En la llamada acordaron que México va a mandar 10,000 elementos a la frontera de forma inmediata, todo esto para evitar el tráfico de drogas a Estados Unidos, algo que en realidad pues de poco va a servir, porque el fentanilo es prácticamente imposible de parar si lo único que haces es intentar detener el flujo. Bueno, todavía no veo información de Canadá, ahorita vuelvo a buscar, pero esta amenaza de los aranceles no solo fue a México. Déjenme contarles cómo empezó todo esto. Solamente mencionar que durante la mañanera, y de hecho, Claudia Sheinbaum hace el anuncio de este logro en la mañanera, pero esto después de que ya había subido un tuit en el que había informado de este aplazamiento de los aranceles y había dicho que a cambio Estados Unidos se comprometía a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder a México, lo cual es una buena noticia si es que sí se traduce en resultados concretos. De la misma manera que la noticia de que México va a poner más atención a lo del fentanilo, sería buena noticia si se pudiera concretar, ¿no? Esto no quiere decir que no sirva del todo, ¿no? Pero yo creo que creo que el rendimiento que te sale de tener a 10,000 soldados en la frontera para detener el tráfico de fentanilo no paga, pues, en resultados porque se necesita mucho más allá de esto. Pero eso no quiere decir que, en efecto, el tráfico de fentanilo podría estar bajando. Esto de acuerdo con unas cifras que les voy a dar del mismo gobierno estadounidense, pero eso lo vamos a platicar más adelante. Vamos a ver un poquito de este mensaje que da en la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum. Tuvimos una conversación con el presidente Trump. Le planteé que, pues que habíamos estado trabajando juntos en migración, que había resultados, y hablamos entonces del interés que tenía él y nosotros también de reducir el tráfico de fentanilo. Llegamos al acuerdo que está en el acuerdo que se puso de poder poner más guardias nacionales en la frontera norte para proteger la frontera y evitar el tráfico de drogas y en particular el tráfico de fentanilo. Le planteé siempre que queríamos que pusiera en pausa las tarifas. Le expliqué pues la gravedad de la cantidad de armas de alto poder que entran desde Estados Unidos a México. Y finalmente insistió en el tema del déficit comercial. Ahí le comenté que pues en realidad no era déficit, que teníamos un acuerdo comercial, que éramos socios comerciales y que este era pues el resultado de ser socios comerciales y que en todo caso pues era la mejor forma de seguir compitiendo frente a China y otras regiones del mundo. Y bueno, ¿cómo empezó todo esto? Si ustedes no estuvieron atentos a las noticias este fin de semana, Trump anuncia que estos aranceles que ya había dicho desde campaña, que ya desde su mandato anterior, incluso en algún momento llegó a poner ciertos aranceles y demás, y había dicho que los iba a poner a partir del primer minuto de este martes 4 de febrero. En un comunicado, la Casa Blanca explica que, y esto aquí les cito, hasta que se alivie la crisis por el fentanilo, el presidente Donald J. Trump aplicará un arancel adicional de 25% a las importaciones de Canadá y México y un arancel adicional del 10% a China. Los recursos energéticos de Canadá tendrán un arancel más bajo del 10%.
Esto, ahí termina la cita, esto pues implicaba un severo golpe para México porque alrededor de 80% de las exportaciones mexicanas va para Estados Unidos. Canadá no está muy lejos de ahí, muy parecido, un poquito menos, pero muy parecido. Y bueno, es importante mencionar que Estados Unidos justifica estas medidas bajo el pretexto de que son para combatir la inmigración indocumentada y el fentanilo, el tráfico de fentanilo y otras drogas. En el comunicado, y esto se llevó mucho las portadas, en el comunicado la Casa Blanca dice, y aquí les voy a poner el comunicado, dice, espérame un segundito. Perdón. Las organizaciones mexicanas de narcotráfico tienen una alianza intolerable con el gobierno de México. Este comunicado lo están leyendo en español, pero es una traducción hecha por Google. Pero pues ya saben que la Casa Blanca quitó toda producción o publicación de material en otro idioma que no sea el inglés. Pero bueno, para que se den una idea, ¿no? Continuó con el comunicado, dice, el gobierno de México ha proporcionado refugios seguros a los cárteles para que se dediquen a la fabricación y el transporte de narcóticos peligrosos que en conjunto han provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de víctimas estadounidenses. Esta alianza pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y debemos erradicar la influencia de estos peligrosos cárteles. Y aquí empezaron los cuestionamientos, bueno, pues qué pruebas tiene el gobierno de Estados Unidos para afirmar de esta manera que México está coludido, que tiene alianzas con los narcos, pues al nivel de que pues, ya le justifiquen los aranceles con ese pretexto, ¿no? Y aquí, sí, claro, hay que recordar que México tiene un historial reciente bastante macabro con el secretario de Seguridad Pública de Calderón, Genaro García Luna, hoy en día cumpliendo condena en Estados Unidos por narcotráfico. El ex, perdón, el ex general, o más bien el general Salvador Cienfuegos, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, detenido en Estados Unidos y solo salvado porque AMLO engañó a los gringos y consiguió que se lo regresaran, pero Salvador Cienfuegos también acusado de narcotráfico. Entonces, bueno, y aquí levanta la duda de si Estados Unidos tiene información de colaboración entre el narco. Aquí ya tuvimos dos ejemplos en el sexenio de Felipe Calderón y en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que como tal no son acusaciones contra los presidentes, pero sí contra los más altos mandos en términos de seguridad, por un lado ciudadana y por otro lado militar. Y acá es, pues que ahora tienen algo contra el sexenio de AMLO, contra la administración de López Obrador. Y sabemos que de cierta manera sí han tenido información, no sabemos por ahora de nada público del sexenio como tal, pero recordemos las investigaciones que salieron a la luz prácticamente de manera paralela de ProPública, de Anabel Hernández y un tercero que no me acuerdo quién era, donde hablaban de cómo es que López Obrador tenía ciertos elementos en su equipo de campaña en 2006 que estaban involucrados con el narcotráfico, ¿no? Ya como tal del sexenio no sabemos nada público, pero es probable que los gringos tengan información de lo que sea que haya sucedido. Ahora, lo que sí quiero dejar en claro es que creo que el hecho de que esta Casa Blanca, es decir, el hecho de que este gobierno, el gobierno de Donald Trump, saque una frase aparentemente tan contundente y que sí culpabiliza al gobierno de manera directa, como es las organizaciones mexicanas de narcotráfico tienen una alianza intolerable con el gobierno de México, para mí, yo creo que no quiere decir que necesariamente los gringos tengan las pruebas en mano. No quiere decir que las tienen o no las tienen. Eso no lo sé, lo podemos suponer, pero a lo que voy es que sí creo que Trump sería capaz de, sin tener las pruebas en mano, hacer una acusación de este tipo con tal de justificar algo, ¿no? Pero bueno, ustedes saquen sus propias deducciones de si los gringos tienen o no tienen información, pero esto era
el pretexto para justificar los aranceles. Obviamente Claudia Sheinbaum contestó y dijo que la alianza con el narco es una calumnia, que la verdadera alianza de los narcos es con las armeras gringas que les surten armas, lo cual pues es una verdad a medias, ¿no? Porque sí, claramente buena parte de las armas que tiene el narcotráfico vienen de las armeras gringas, pero también sabemos que, o sea, tal vez no tienen una alianza, quiero creer, con el gobierno federal, pero en un montón de lugares hay alianzas con los pequeños gobiernos. Hay una narcocorrupción institucionalizada en la cual el narco, pues lo hemos visto con los propios operativos que ha hecho el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Donde con este operativo Enjambre y con otros diferentes, pero similares en cuanto a la forma en que se han llevado a cabo en el Estado de México, en Chiapas, ahorita estamos viendo y vamos a platicar más de eso más adelante, pero hemos visto en varios lugares y en lugares donde no han habido estos operativos, pero sabemos a todas luces que hay colusión o que hay una imposición del narco sobre los gobiernos locales, esta alianza existe o este dominio del narcotráfico en ciertas zonas existe. Ya que lo digas con el gobierno de México, pues bueno, ¿no? Son palabras mayores, pero algo de verdad hay en la acusación de los gringos y algo de verdad hay en la respuesta de Sheinbaum, que pues el tema del tráfico de armas, pero también el tema de, al final del día, este mercado ilegal funciona y existe porque, uno, la política prohibicionista no ha funcionado y dos, hay un montón de gringos con lana y adictos que están dispuestos a comprar allá, ¿no? Aunque esté prohibido y aunque genere todas estas muertes que ha generado. Adictos y no adictos, ¿eh? Porque hay mucha gente que que consume drogas y que pues, no son necesariamente adictos. eh, y pues bueno, al final del día, pues todo esto pesa, ¿no? Ahora, podemos escuchar una parte de lo que había sido la respuesta de Claudia Sheinbaum, que en general me parece adecuada a pesar de que tiene ciertas contradicciones, ¿no? Terriblemente irresponsable es que la Casa Blanca emite un documento donde dice que hay vínculos entre el gobierno de México y la delincuencia organizada. Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales. Si en algún lugar existe tal alianza, es en las armerías de Estados Unidos, que venden armas de alto poder a estos grupos criminales. El 74% de las armas que usa la delincuencia organizada en México proviene de forma ilegal de la industria militar de su país. Si ellos quieren actuar, no deberían fijar su mira en México, sino en su propio país, donde no han hecho nada para parar la venta ilegal de esta y de otras drogas. Si el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, ¿por qué no empiezan combatiendo la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades? ¿O cómo es que las personas con adicciones compran esa droga? ¿Por qué nunca hemos oído de detenciones en Estados Unidos de los grupos delictivos estadounidenses? ¿Cómo es que no se investiga el lavado de dinero de los grupos delictivos de allá? ¿Por qué no ponen toda su inteligencia a trabajar para detectar a los grupos delictivos que venden fentanilo en su territorio o de otras drogas? Bueno, también podrían iniciar una campaña masiva para evitar el consumo de estas drogas y cuidar a sus jóvenes, como lo hacemos en México. El consumo y distribución de drogas está en su país y ese es un problema también de salud pública que nunca han atendido. ¿Por qué no se preguntan cuál es la razón de fondo de tanto consumo de drogas que lleva tanto tiempo en los Estados Unidos? Además, ayer también lo mencioné, fíjense, la epidemia de opioides sintéticos en Estados Unidos tiene su origen en la prescripción indiscriminada de medicamentos de este tipo, que fue autorizada por la Administración de Drogas y Alimentos, la llamada FDA. Y digo que tiene ciertas contradicciones porque, pues bueno, ¿no? Esto de sacar
A mí me causa escozor, me causa picazón en la piel, ¿verdad? Esto de estar santificando la estrategia, que México no consume drogas, porque aquí sí hay valores, porque aquí la familia es unida, porque, o sea, hemos tenido toda una estrategia de combate al consumo de drogas desde el sexenio pasado y en este sexenio, que regresa a esa estrategia de vive sin drogas de los noventas con la que yo crecí cuando era niño, que lo único que hace es no entender el problema, criminalizar, revictimizar a la gente con adicciones, no entender que el prohibicionismo no funciona. Y luego sales y dices, pero aquí no consumimos porque las familias son unidas y es como de, si eso fuera cierto, pues no consumimos, pero entonces, ¿por qué la gente acaba en el narco? ¿Por qué la gente acaba en el narco a pesar de las becas, a pesar de jóvenes construyendo el futuro, a pesar de todos estos programas que están diseñados para crear incentivos para que los jóvenes no tengan que recurrir al narco por necesidad? O sea, sí hay un factor de una juventud que pues no tiene muchas otras esperanzas de vida y decide optar por el narco como camino laboral, vaya, porque pues es donde ven mejores posibilidades de que les vaya bien, de crecimiento económico, de salir de la pobreza, pero también hay un factor de pues querer lana fácil, ¿no? O sea, porque no es lo mismo tener un empleo en Jóvenes Construyendo el Futuro o un empleo normal, ¿no? De cualquier puesto de los empleos mal pagados que hay en México, porque también hay un montón de empleos, pero son un montón de empleos mal pagados, ¿no? Que tener un empleo que de narco, o que de sicario, o que de halcón, o que de no sé qué, o que de mula, ¿no? Te va a pagar muchísimo más que un empleo normal a un posible costo mucho más alto, con un nivel de riesgo mucho más alto, pero que los jóvenes están dispuestos a tomar por ganar más dinero, ¿no? Entonces, esta parte de romantizar de que, ay, acá somos tan buenos, tenemos moralidad, valores, principios, creemos en la Virgencita de Guadalupe y respetamos a papá y mamá, no es cierto, no es cierto. Acá también tenemos nuestros problemas, ¿no? Entonces, en esa parte es como de, ah, este discursillo ahí que santifica a México, la verdad es que creo que no debería de ir, pero bueno, es parte del discurso y también así tiene que ser leído. Ahora bien, para aquellos de ustedes que estén sacados de onda que digan, bueno, pero es que yo no sé qué fregados son los aranceles, yo no entiendo qué es esto de los aranceles. Y aquí no los culpo porque hay un montón de desinformación. Incluso vamos a platicar de algunas, incluso diputadas políticas mexicanas que andan ahí proponiendo tarugadas por no entender bien qué son y cómo funcionan los aranceles. Los aranceles, y aquí aguántenme, es una parte un poquito académica, pero les juro que no va a tardar. Los aranceles son un impuesto que se pone sobre bienes que usualmente se importan, es decir, los compras de afuera. Sí, sí se pueden poner aranceles a bienes que se exportan, pero la realidad es que eso no es lo común, porque uno no le suele poner, salvo en casos muy específicos, impuestos a algo que tu gente va a vender afuera a cambio de dinero, ¿no? Salvo que le estuvieras poniendo aranceles a algo que de plano no quieres que salga del país o que no quieres que se venda a cierto lugar, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? No, estos son enemigos, ¿no? Entonces no le vamos a vender, vamos a poner un impuesto prohibitivo, ¿no? Pero bueno, usualmente este impuesto se pone, les digo, a lo que se compra del extranjero y quien lo paga es la empresa que importa, es decir, la parte compradora. Esto es vital porque el mismo Trump le ha mentido a la gente gringa diciéndole que los aranceles los paga el país que recibe el arancel, ¿no? Por ejemplo, le pone 25% de aranceles a México, México va a pagar los aranceles. Pero eso no es cierto. Quien paga el arancel es la empresa que compra el bien, ¿no? En este caso, si, no sé, si Bimbo le vende pan a el 7-Eleven gringo, ¿no? Pues el 7-Eleven pues va a pagar el impuesto de importación del pan, ¿no? Ahora bien, es cierto que pues este impuesto se puede distribuir, ¿no? Y le puedes, no sé, le puedes pedir al productor que te baje el precio para que al momento de que tú subas el precio al consumidor final no se suba tanto, es decir,
Oye, Bimbo, en vez de que me vendas el pan a 20 pesos, por decir algo, véndemelo a 18 porque yo le voy a tener que poner un impuesto de 25% y entonces ese pan, pues que me lo vendas a 18 y yo le pongo el impuesto y así el pan solo aumenta de precio a 21 pesos, ¿no? No a 24 o 25 pesos, ¿no? Por decir algo, les estoy dando el cálculo ahí rápido, ¿no? Y así la gente acá, aunque sube el precio, no es tanto y lo puede seguir comprando. Se puede redistribuir, pero la realidad es que usualmente no pasa. Usualmente, pues a quien le transmiten todo el costo del aumento de precio es al consumidor final. Ahora bien, ¿por qué hacen esto de los aranceles? Pues de entrada es una política que está dentro de lo que se define como proteccionismo. Es una especie de intervención del gobierno para proteger al mercado local. Eh, como les digo, estas tarifas, estos impuestos, hacen que los productos sean más caros y en comparación baja el precio relativo de la producción doméstica. Por ejemplo, si, siguiendo con este ejemplo de Bimbo, si el pan Bimbo cuesta allá $1 y el pan Wonder, o no sé qué marca compren los gringos que sea gringa, cuesta 1,10 centavos, bueno, tú le pones el impuesto de 25% al pan Bimbo y el pan Bimbo en vez de $1 vale 1,25, ¿no? $1,25 ahora, y entonces el pan Wonder, que era más caro porque costaba 1,10, pues ahora es más barato que el pan Bimbo en comparación. El precio Wonder de Wonder no ha subido, ¿no? Pero como el otro ya pasó de valer 1 a 1,25, pues el Wonder ya es más barato. Esto hace que la producción doméstica se vea beneficiada, ¿no? Y la idea última es que el mercado local, es decir, los gringos que compran pan, pues sustituyan y en vez de comprar Bimbo, compren Wonder para favorecer al bien nacional, lo que en teoría aumenta la inversión, el empleo, el crecimiento industrial local, eh, porque pues, o sea, la gente va a consumir más local y además si hay cosas que no se pueden hacer, en teoría, el país va a ver cómo hacerlas, ¿no? Oye, a ver, nos está saliendo muy caro, no sé, ¿no? Si vendemos el pan, pero los huevos los compramos de México, pues entonces mejor ponte unas fábricas aquí en México, en Estados Unidos, perdón, ponte unas fábricas para ahí unos gallineros para producir huevo y entonces ya podemos producir también nuestro huevo acá para producir el pan que necesitamos, ¿no? Y entonces aumenta la inversión, aumenta la industrialización local. Todo esto es en teoría, ¿eh? Ojo. Y bueno, y así tú proteges el mercado y para la gente que siga comprando Bimbo, pues te va a pagar ese 25% de arancel, lo cual pues aumenta también los ingresos que tiene el gobierno. Esto se llama a grandes rasgos industrialización por sustitución de importaciones. Fue una política muy utilizada por México en el siglo XX de cerrar el mercado a ciertos productos para incentivar que México empezara a producir, empezara a tener una industria sólida en ciertos sectores y eventualmente poder producirlo de manera local, ¿no? Estados Unidos también utilizó una política de aranceles particularmente en el siglo XIX, que fue muy, muy, muy útil. Pero ojo, porque mientras esta política ayuda en las zonas donde aumenta la industrialización, afecta severamente a los sectores dedicados a la exportación. Por ejemplo, en el siglo XIX, los gringos que vivían en zonas donde se impulsó la industrialización, particularmente en el norte del país, pues les iba muy bien, ¿no? Pero aquellos que vivían en el sur del país, donde no se industrializó, porque adivinen que tenían esclavos todavía en ese entonces, pues eran zonas que la economía estaba enfocada a la producción de materias primas como algodón, tabaco, caña de azúcar, que hacían de manera muy barata porque utilizaban esclavos. Entonces, esta zona, como no se industrializó porque no convenía industrializar porque tenían esclavos, pues al momento de que tú limitas la exportación porque estos productos no se consumían tanto localmente. Más bien las ganancias estaban en venderle el alcohol, perdón, la caña de azúcar, el algodón y el tabaco a Europa.
Y entonces, al momento de que pones los aranceles, ¿qué pasa? Que el otro lado también te pone aranceles y puso aranceles a esos productos que compraban de Estados Unidos y entonces en Europa se volvió más difícil comprar estos productos y bajó la demanda, dejaron de comprar estos productos, ¿no? Entonces las economías esclavistas se vieron severamente afectadas, que la verdad es que qué bueno, pero esto aceleró el proceso que llevó a la guerra civil en Estados Unidos, en ese caso específico. El punto es que esta política te sirve para, si quieres industrializar, pero tiene un costo severo y un costo especialmente alto para aquellos dedicados a exportar. Bueno, Trump ha venido vendiendo esta idea de que los aranceles van a permitir que Estados Unidos tenga más ingresos, lo cual le va a dar un margen fiscal que va a permitir bajar impuestos a nivel local y regresar trabajos a Estados Unidos. Es decir, un mundo maravilloso este de los aranceles. Eh, Ahora, el tema es que el mundo ha cambiado muchísimo de este siglo XIX y del siglo XX acá en México a lo que hoy tenemos en día gracias a los tratados de libre comercio, por lo cual y a la tecnología que ha permitido una globalización mucho más rápida, ¿no? O sea, no solo nos podemos comunicar por Internet de manera inmediata, los medios de transporte son más baratos, más rápidos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, las cadenas de suministro son brutales. Un mismo producto, por sencillo que sea, puede tener bienes que vienen para formarlo de tantos países como se imaginan, ¿no? Una computadora tendrá un chip de Taiwán, pero el material de no sé dónde, pero el plástico de aquí, pero la pantalla de acá, pero tal. Entonces tiene muchos elementos traídos de todas partes del mundo, lo cual hace que sea muy difícil cerrarte para producir todo de manera local. No es tan sencillo, y mucho menos en Estados Unidos, donde tienen una mano de obra tan cara, porque la vida ya es mucho más cara. Entonces, ponerte a producir todo lo que produces con una mano de obra ultra barata en México o en cualquier otro lado, ya no digamos China, que es todavía más barata, pues es sumamente complicado sin provocar una inflación brutal. Eh, por ejemplo, el caso de otro caso, además de esto que les menciono, donde los aranceles pueden resultar contraproducentes, es en cómo las industrias locales no siempre funcionan como uno cree en este mundo perfecto donde, bueno, pues Wonder no me sube el precio y Wonder lo vende más barato que Bimbo y entonces así, y todo ese mundo maravilloso funciona perfectamente. Y como ejemplo, dos casos. Ya les digo que Trump había impuesto aranceles a ciertos productos y a ciertos países en 2018. Y un caso es el de la imposición de aranceles a lavadoras. Le impuso aranceles a lavadoras. Y básicamente a grandes rasgos, tenemos algunos estudios académicos que estuvieron investigando las repercusiones de los aranceles a lavadoras en pues el corto plazo, en el primer año, 2 años que se impusieron estos aranceles, que ya luego creo que se quitó el arancel. Eh, pero lo que vimos en ese caso es que los productores de lavadoras a nivel local, o sea, Trump le pone aranceles a las lavadoras que vienen de otros países, sube el precio de las lavadoras importadas, y entonces lo que hace la producción local de lavadoras es que igualó el precio con el de los productos importados. Digamos, si la lavadora importada de, yo qué sé, Corea, te pasó de valer 10,000 a 12,000 pesos, pues el productor de lavadoras en Estados Unidos, que sus lavadoras valían 11,000 pesos, le subió para que también valieran 12,000 pesos y que estuvieran al nivel. Y entonces ellos aumentar su margen de ganancias, ganarle más dinero, porque el rival pues ya valía más. Entonces, en lugar de competir con el mismo precio, le subió el precio para igualar y pues al final del día, pues esto acabó encareciendo aún más los productos para el consumidor final, que es el gringo de a pie que compraba sus lavadoras. No solo eso, también hubo aumentos a productos derivados del uso de lavadoras, como detergentes y demás. Entonces causó una inflación en este área específica bastante importante. Otro ejemplo con Estados Unidos, pero un poquito más viejo, es el caso de estas camionetas SUV
que en Estados Unidos tienen como una cultura de las camionetas, ya saben, sus trocas y demás, y tenían esta política de proteger la industria local de camionetas. Entonces, impusieron un arancel a las camionetas extranjeras, particularmente las camionetas de las camionetas de Europa. Y este es un caso muy bueno para estudiar si lo que quieren es ver cuando un proceso de industrialización por sustitución de importaciones no funciona de manera adecuada por no promover la competencia. Incluso si sí quieres promover la competencia, pero no lo haces bien en la práctica, esto lleva, por ejemplo, en el caso de las camionetas SUV, a que tan solo tres empresas, que eran Stellantis, General Motors y Ford, creo, concentrarán todo el mercado de producción de camionetas SUV. ¿Y qué pasó? Pues que no había mucha innovación, los productos no eran de la mejor calidad, sobre todo comparados con los del extranjero, y los del extranjero no los podías comprar porque el arancel hacía que fueran demasiado caros, pero en realidad la producción de esas camionetas era un costo mucho menor que la que tenían los gringos y con mejor calidad. Algo que recuerda al ejemplo, si hoy lo pensamos con respecto a los coches chinos, ¿no? O sea, le vamos a imponer aranceles a los chinos, ok, pero eso no va a evitar que los chinos tengan coches de buena calidad al precio mucho más accesible que son los coches hechos de este lado. Entonces, al final del día, pues vas a hacer que la gente no te compre esos coches porque no te sale las cuentas, pero no incentivas que la industria local innove, que la industria local le meta la tecnología, vea cómo competir, porque no tiene contra quién competir, no le hace falta innovar, pueden seguir haciendo lo mismo que hacen sin necesidad de invertir más dinero y seguir acumulando ganancias, ¿no? Que es lo que le encanta al capital. Eh, y bueno, con estos nuevos aranceles que Trump estaba amenazando a México, ya terminando con esta lección, pues el consumidor gringo iba a pagar 25% a cualquier producto mexicano, llámese chelas, autos, lo que quieran, ¿no? Esto, les digo, el dinero que iban a pagar lo iba a tener que pagar el consumidor gringo, pero iba a afectar al productor mexicano y a los productores canadienses porque los gringos iban a dejar de consumir, al menos en algún punto o en algún porcentaje, bienes traídos de México y de Canadá. Eh, Particularmente las cosas que pudieran sustituir con producto local. Estaba este ejemplo del aguacate, ¿no? Y dices, ay, pues los gringos no pueden consumir aguacate. Pues no, digo, perdón, no pueden producir aguacate. Pónganles que no pueden producir aguacate. Tal vez no pueden. Pero uno, pueden comprar aguacate de otras partes del mundo y sabemos que toda Latinoamérica hace aguacates. Tal vez, no tan buenos como los mexicanos, pero todo el mundo hace aguacates, ¿ok? Pero también pueden dejar de comer aguacate, ¿no? Y entonces en lugar de comer aguacate, buscan otro producto que les sirva de manera parecida al aguacate y que no tenga estos impuestos. Eh, el impacto que tendrían estos aranceles, y aquí lo seguiré manejando como un podría pasar, es porque lo patearon un mes. O sea, en un mes vamos a seguir teniendo esta conversación. Entonces, si Trump finalmente impone estos aranceles, podría tener un impacto de 475,000 millones de dólares. Particularmente afectaría a las industrias que exportan de aquí para allá, aguacate, chiles, tomate, frutos rojos, carne de res, carne de cerdo, cerveza, tequila, pan, galletas, salsas y particularmente importante, automóviles, camionetas y demás. Todo esto hizo que pues, el peso en las primeras horas pues estuviera aumentando su valor de manera bastante, o más bien disminuyendo su valor con respecto al dólar de manera importante. De hecho, el peso rebasó la frontera de los 21 pesos por dólar. Ya ahorita volvió a bajar por debajo está como por ahí del 20.50.
Y una de las respuestas que se habían manejado era que México le impusiera aranceles de vuelta, ¿no? O sea, por ejemplo, Canadá dijo, ah, sí, me pones aranceles, pues yo te pongo aranceles de todo. China, por ejemplo, dijo, ah, sí, pues yo voy a presentar una queja ante la Organización Mundial del Comercio, porque ellos no tienen tratado de libre comercio, pero sí hay ciertas cosas que no puede un país así de que nada más porque sí hacer. Y China dijo, pues me voy a ir ante la OMC. Eh, Trump incluso ya adelantó aranceles contra la Unión Europea y China también, por cierto, no solo va a ir ante la OMC, sino que le dijo a Trump, ah, ok, todo esto lo estás haciendo porque tú me acusas de yo mandar fentanilo a Estados Unidos o productos que sirven para fabricar fentanilo. Pues, ¿qué crees? Que esta guerra comercial podría socavar, podría afectar el progreso en la cooperación que tenemos Estados Unidos y China para la lucha contra el fentanilo. Entonces, todo lo que ya he hecho para intentar limitar el tráfico de fentanilo, que bien o mal ha funcionado, ¿no? Pues, pues lo podría yo dejar de hacer, porque ya no tengo incentivos para seguir haciéndolo si me estás castigando. Entonces, hemos visto distintas reacciones de países, ¿no? Te pongo aranceles, ah, pues no coopero en lo que quieres que yo deje de hacer, ah, pues me voy ante la OMC. Eh, y en el pasado también hemos tenido algunas lecciones. Por ejemplo, en lugar de imponer aranceles, China en el pasado, pues dejó que la moneda se depreciara con respecto al dólar, el yuan. ¿Y qué permite esto? ¿No? Que los productores locales pues se ven beneficiados. ¿Por qué? Porque supongamos que el peso, que ahorita está en 20 y cacho, se va hasta los 24 pesos que algunas personas estaban calculando. Bueno, pues igual y vas a vender, antes vendía $100 a 20 pesos el dólar, ¿no? $100 a 20 pesos el dólar, pues son dos mil pesos, ¿no? Y ahora supón que eso baja a $80 tus ventas, eh, pero el peso vale ya 24 pesos por dólar, pues en lugar de que esos 80 valgan 1,800 pesos a 24 pesos por dólar, esos $80 que vendes pasan a valer 1,920 pesos. No estás vendiendo exactamente lo que estabas vendiendo antes, pero de cierta manera el bajón en la devaluación del peso le ayudaría a los productores locales pues a tener un margen de ganancia mayor por cada venta que cuando vendías a 20 pesos. A quien le afectaría esto sería quien quisiera importar. O sea, si tú te quieres comprar unos tenis que venden en Estados Unidos, pues esos tenis en lugar de valerte $100 a 20 pesos el dólar, te van a valer $100 a 24 pesos el dólar. Entonces, como ven, siempre hay quien gana y quien pierde en estas cosas, pero en realidad todos acabamos perdiendo porque pues el productor chance vende más caro, pero vende menos, ¿no? Los gringos pues chance y protegen su mercado, pero tienen que comprar más caro. Y cuando ves el trabajo que se tiene que hacer a nivel interno para sustituir las importaciones, pues no está nada fácil. Y quienes pueden acabar ganando, ¿quiénes son? Los competidores de estas economías afectadas, ¿no? Les digo, si Wonder compite con Bimbo, pues Wonder se va a ver beneficiado. El consumidor final gringo, no tanto, pero Wonder sí. También, si Estados Unidos compra de otros lados, pues esos otros lados se van a ver beneficiados, ¿no? Porque el rival, el competidor, pues va a tenerla más difícil. Entonces, por ejemplo, si, por decir algo, eh, Estados Unidos le pone aranceles a China, a la Unión Europea, a Canadá, a México, y Estados Unidos le compra a, yo qué sé, Brasil carne de res, pues Brasil va a verse beneficiado porque ahora le va a comprar más carne de res. Un ejemplo de esto es lo que pasa con el tema del petróleo. Déjenme saltarme para allá. El petróleo, por ejemplo, déjenme buscar dónde tengo lo del petróleo. Acá está. Eh, Trump le puso 25% de arancel al petróleo mexicano, pero solo 10% al petróleo canadiense. Esto es porque Estados Unidos compra mucho combustible a Canadá y a México, pero mucho más a Canadá. De hecho, 61.6% de las importaciones de petróleo que hace Estados Unidos en total vienen de Canadá.
solo 7% vienen de México, ¿no? Entonces es mucho más costoso aumentarle el arancel a Canadá que a México. Entonces el aumento del arancel a Canadá iba a ser menor. Pero ojo, porque ya saben que Estados Unidos odia a Maduro y trae este pleito cantado con Venezuela. Y Venezuela también con los gringos y defiende su soberanía de los yanquis y demás, pero a la hora del dinero se les olvida la ideología. Y el petróleo venezolano se vende a Estados Unidos eh, con una licencia que existe para la marca Chevron. Ahora, habían manejado la posibilidad de de revocarle la licencia a Chevron para operar en Venezuela, pero ahorita Estados Unidos pues decidió mantener esta licencia y que el petróleo venezolano se siga vendiendo en Estados Unidos libre de aranceles, pues para que no tengan un aumento de los precios del combustible brutal que provocaría una inflación tremenda en Estados Unidos. Pero no solo esto, sino que esto también llevó a que Estados Unidos negociara con Venezuela para mantener porque a Venezuela, o sea, no solo Estados Unidos le gana, Venezuela necesita vender este petróleo, ¿no? Entonces, asegurar que Estados Unidos te va a comprar este petróleo es muy buena noticia para Maduro porque sigue teniendo dinero su país y a cambio, Venezuela aceptó recibir a los migrantes que expulsa Estados Unidos de Venezuela, de Estados Unidos a Venezuela, y Maduro dijo, está bien, ya, los recibo yo, acá los recibimos. Eh, pero ojo, porque al negociar este acuerdo con Maduro, lo que está haciendo la Casa Blanca es de facto, o sea, en la práctica reconocer al gobierno de Maduro como el gobierno legítimo de Venezuela, ¿no? Porque estás haciendo un reconocimiento en términos diplomáticos al tú negociar y acordar con ellos. Entonces, esta es una de las formas en las que pueden sustituir de cierta manera tu producto, pero también trae complicaciones. O sea, nada es tan fácil como que quito acá y pongo allá. Ahora, aquí les voy a poner una gráfica de cómo es el comercio entre México y Estados Unidos para que se den una idea. Esta gráfica la hizo estos muchachos de US Mexico Foundation con información de Latinometrics y de el gobierno de Estados Unidos. Y aquí podemos ver que pues México le vende a Estados Unidos productos por 476,000 millones de dólares. México le vende a Estados Unidos 476,000 millones y Estados Unidos le vende a México 323,000 millones. Y este es un tema clave. México le vende más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos le vende a México. Es decir, más lana entra a México que la que entra a Estados Unidos. Esto no es necesariamente malo, pero es una de las cosas que se cree que a Trump no le gustan, ¿no? Que Trump tiene en su mente de que cómo que más dinero va para allá de lo que me entra a mí. No. Entonces le estamos perdiendo. Pero en realidad no. Es como si dijeras, no manches, yo le estoy perdiendo al mercadito sobre ruedas de mi casa porque pues yo estoy yendo a comprarles fruta, verdura y demás comida todas las semanas y de allá no me entra dinero. Pues no, porque le estás comprando algo que tú necesitas. Y aquí en esta gráfica pueden ver perfectamente que lo que compran los gringos de México son particularmente vehículos, computadoras y electrónicos, maquinaria. Y también México compra de allá para acá, pero es más la cantidad de vehículos, computadoras y maquinaria que México le vende a Estados Unidos que la que Estados Unidos le vende a México. Por ejemplo, es lo opuesto con el tema del combustible. México compra más combustible a Estados Unidos del que Estados Unidos le compra a México, porque México manda refinar combustible o refina, o sea, compra producto ya refinado de los gringos que aquí no hay, porque el petróleo mexicano no tiene las condiciones necesarias para satisfacer la demanda de ciertos combustibles, por ejemplo, los que se utilizan en los coches. Y ahí pueden ver toda la lista de productos que se venden, ¿no? Instrumentos médicos, productos de plástico, exportaciones reparadas, muebles, verduras, frutas, comida en general, ¿no? Entonces ahí está todo eh, el la información en un gráfico bastante claro de entender de los productos que se compran, ¿no? Ahora, ¿cómo es que podrían afectar estos aranceles? Aquí el tema es que no queda claro bien cómo funcionarían.
Pero, por ejemplo, el tema de que las cadenas de suministro estén completamente mezcladas afecta mucho, por ejemplo, en el caso de los automóviles, que les digo, es lo que principalmente compramos y vendemos, el principal producto sujeto a comercio entre, entre ambas partes, los vehículos. Pues bueno, ¿no? Aquí está el ejemplo de los coches. Un coche que se fabrica en México y se vende en Estados Unidos, no solamente es un coche mexicano, ¿no? Está lleno de piezas estadounidenses. De hecho, los coches pueden cruzar la frontera 6, 8 veces antes de cruzar la frontera para su venta final, ¿no? O sea, distintas partes del coche van a cruzar la frontera muchas veces porque una parte del proceso se hace aquí, una parte del proceso se hace allá. Entonces, imaginemos, por ejemplo, los coches en Detroit, que es como uno de los puntos donde que se caracteriza por la industria automotriz. Sin aranceles, pues un motor se envía de Detroit acá a México a una planta en, no sé, en Guanajuato, yo qué sé. Eh, Se manda un motor que vale $100, se reenvía a Estados Unidos, se vuelve a enviar a México para que hagan otra parte del proceso y luego el camión terminado se vende en Estados Unidos, ¿no? Tan, tan. Ahora, si le pones un arancel de 25%, México, eh, el socio en México, y supongamos que este arancel es de ambos lados, el socio en México debe de pagar de los $100 que valía el motor, tienen que pagar 125 para importar ese motor, para hacer una cierta parte del proceso aquí en México, y luego lo regresa a Estados Unidos y Estados Unidos, el socio allá tiene que pagar $31 ahora en impuesto porque acaba de comprar ese motor de $125 más 25% en impuestos y de repente ese motor que valía $100 ahora vale 156, de lo cual es 56 son en impuestos, ¿no? Y este proceso va rebotando, rebotando, rebotando y va haciendo que el precio de cualquier producto que tiene una cadena de suministros compleja y que va de un lado a otro de la frontera aumente de manera bastante importante, al grado que Bloomberg, basado en un análisis de Wolf Research, determinó que el precio promedio de un automóvil nuevo podría aumentar en $3,000, algo así como 60,000 pesos extra, nada más en puros impuestos. Ahora, aquí no está bien claro cómo funcionaría porque sí hay ciertas medidas que permiten que cuando estás en una cadena de suministros compleja como esta, las partes puedan importar temporalmente un producto y luego regresarlo sin tener que pagar los aranceles. Pero, pues, ¿cómo iba a estar el arancel al final del día? ¿Quién sabe, no? Eh, Déjenme. Y esto no solo aplica para autos, ¿eh? Estamos hablando de pues que las empresas gringas dependen de un montón de productos extranjeros para satisfacer la demanda. Por ejemplo, hablando de tenis, hay muchos tenis que se importan de Japón, la producción que se hace no solo en China, sino en India, en Vietnam, en México, para fabricación de ropa, que a veces la ropa, por ejemplo, puede ser que el algodón venga del sur de Estados Unidos, pero se maquila en México, pero luego se regresa a Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay un montón eh, de formas en las que la economía está interconectada, por lo que el precio de los aranceles va más allá de ese 25% que te ponen ahí, ¿no? Ahora, como les digo, Trump lo que quiere es que estos aranceles impulsen a las empresas para fabricar en Estados Unidos, ¿no? Eh, Esto de Make America Great Again, hagamos a Estados Unidos grande de nuevo, es básicamente regresemos las industrias a Estados Unidos, lo cual es chistoso porque luego vas a la Torre Trump y te das cuenta de que todos los productos que vende de MAGA y de promocional para Donald Trump están hechos en China o en México o en otras partes del mundo, ¿no? Pero bueno, la idea es impulsar la industria local, volver a hacer que Estados Unidos fabrique, maquile y manufacture las cosas en Estados Unidos. Pero esta es una de las opciones, claro, pero no es necesariamente la única. Otra opción es que, por ejemplo, eh,
un fabricante mexicano pues comience a buscar abastecerse de las cosas que requería en Estados Unidos, por ejemplo, para fabricar ese motor de autos, en otros mercados como lo son China, Europa o Canadá misma, que está en pleito con Estados Unidos, ¿no? Hoy China, por ejemplo, compite de manera muy cercana a Estados Unidos en las importaciones de autopartes de México, o sea, compran muchas autopartes de México. Entonces, estos aranceles también pueden incentivar que se integren cadenas de valor de México con otros países como Canadá o con otros países incluso como China. Claro que no es tan fácil venderle a una fábrica que está aquí, que llego con un camión, a una fábrica que tengo que mandar un barco, que va a ser más costoso y va a tardar más tiempo, pero si los aranceles hacen que económicamente sea más conveniente, pues ¿por qué no? Eh, México pues, por ejemplo, ha hecho muchos automóviles durante mucho tiempo e incluso también podrían ver la manera de, ok, esta parte del proceso que se hacía en Detroit, pues ahora me la salto y ahora veo la manera de hacerla aquí en México. Y entonces integro yo solito la cadena de valor en este lado de la frontera, ¿no? Obviamente para eso se necesitaría inversión, pero si al final del día te sale más barato porque los aranceles hacen que ir y venir sea más costoso, pues te traes los empleos para acá y va a ser más eficiente traerte los empleos para acá que llevártelos para Estados Unidos donde los trabajadores cobran mucho más. Entonces, bueno, hay muchas opciones, pero el argumento o la idea final es que los todos los involucrados en una guerra comercial acaban perdiendo. Es muy raro que haya ganadores. Ganadores son muy focalizados. Si se llega a concretar una guerra comercial, probablemente lo que hagamos sea una depreciación del peso. México podría responder también con aranceles focalizados, ¿no? Por ejemplo, para intentar atacar a industrias que son especialmente sensibles. Por ejemplo, esto, ¿no? Esto no es un arancel, pero si México integrara las cadenas de valor para la producción de automóviles en México, pues seguramente a la gente, a los votantes de Trump en Detroit, no les gustaría nada. De la misma manera, si pones aranceles a productos específicos en zonas políticamente sensibles, por ejemplo, el combustible en Texas, pues le dejas de comprar ese combustible a Texas, lo cual afecta a la industria local tejana, pero ¿a qué costó? Que pues el precio del combustible aquí en México se nos va a disparar, ¿no? Pero bueno, puedes de cierta manera hacer estas estrategias de aranceles focalizados a ciertas industrias clave, podrías prohibir bienes intermedios clave, podrías incluso, pues, así como lo hizo por otras razones Brasil, pues tomar la medida de prohibir Twitter, ¿no? Aquí una de las cosas que se ha manejado es, leía, por ejemplo, a el economista Gabriel Zuckman, que decía, bueno, si Estados Unidos tiene esta, él le llama oligarquía servil y altamente internacionalizada, ¿por qué no México y Canadá aprovechan eso? Y la Unión Europea. Pero el tema es también juntarse los afectados por esta guerra comercial de Estados Unidos. Recuerda lo que les decía el podcast pasado, solitos pues tenemos más complicaciones porque somos mucho más chiquitos que Estados Unidos, pero si nos juntáramos y realizáramos una respuesta coordinada, ¿no? Pues podría tener repercusiones más importantes. Y aquí lo que dice Subman es que en Estados Unidos, también en México, pero bueno, en Estados Unidos, esta oligarquía que existe, particularmente de la industria tecnológica, pues está concentrada en muy poquitas personas y su riqueza depende de que puedan acceder a ciertos mercados. Imagínense si de repente la Unión Europea, Canadá y México prohíben Twitter o si de repente que a mí no me gustaría, ¿verdad? Pero es una posibilidad. O si de repente le ponen impuestos a Tesla y Zuckman ahí, por ejemplo, maneja la posibilidad de ponerle impuestos a la riqueza a Tesla y a Elon Musk y condicionar que Tesla entre al pueda entrar al mercado
solamente si Musk paga estos impuestos. Yo no sé si puedes ponerle impuestos específicos a una empresa, pero es una de las posibilidades que maneja, eh, que maneja Gabriel Zuckman y que me parecen bastante interesantes de debatir, sobre todo por la importancia que tienen estos sujetos. Entonces, atacar directamente a los aliados de Trump que están detrás, además de estas medidas, puede ser otra de las posibilidades para contrarrestar esta guerra comercial, ¿no? No una guerra comercial de país contra país, sino acá de país contra empresas o incluso contra individuos específicos. Es una posibilidad, pues, que seguro tiene muchas complicaciones y demás, pero vale la pena estar platicando de y vale la pena estarlas rebotando. Ahora, ¿por qué les digo que este tema del fentanilo es meramente un pretexto? Eh, Trump, yo creo que no nos está imponiendo aranceles o no está amenazando con imponer aranceles porque la estrategia de seguridad sea fallida, porque tenga en mano necesariamente pruebas de que el gobierno está metido con el narco, porque además es algo que ya ha ocurrido con el PAN, ya ha ocurrido con el PRI, ocurrió con Morena el sexenio pasado. Hablo de la estrategia fallida de seguridad, ¿no? Y de las acusaciones de corrupción también. Entonces, eh, lo más importante es que las sobredosis fatales de fentanilo y de otras drogas en las calles de Estados Unidos ha bajado 21% desde 2023. Desde que Estados Unidos empezó a ponerle el dedo en la llaga a ese tema del fentanilo, han bajado de manera muy importante y por primera vez en 5 años vuelven a estar por debajo de las 90,000 muertes en los últimos 12 meses. Esto con cifras del CDC. CDC, déjenme nada más decirles, las siglas son por Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que dice, las muertes están bajando. De hecho, la hoja informativa que saca el presidente para justificar estas aranceles dice que actualmente hay 75,000 muertes en Estados Unidos atribuibles al fentanilo, pero en realidad si tú te vas a la fuente de los CDC, que es la máxima autoridad en este rubro, dice que están en alrededor 58,000. Entonces, Trump incluso está mintiendo en las cifras que utiliza. Eh, y en este sentido, le pone el pretexto del fentanilo tanto a México como a Canadá, cuando Canadá pues tiene un papel marginal en el tráfico de drogas. Para que se hagan una idea, tengo las cifras en libras, pero déjame ver. Por ejemplo, en libras, el año pasado se incautaron 21,000 libras en la frontera entre México y Estados Unidos, por ahí de 9 toneladas, 9,000 kilos. En comparación, en la frontera norte se incautaron 43 libras, algo así como 20 kilos, contra 9,000 kilos que se incautaron en la frontera con México. Entonces, eh, en realidad, pues, para Canadá este tema no aplica. El tema de la migración ni siquiera sé hasta qué grado aplique para Canadá. O sea, no es comparable el tráfico de personas en un estatus migratorio irregular o de drogas en la frontera sur de Estados Unidos que en la frontera norte de Estados Unidos. Pero ojo, porque Trump ha mantenido este discurso jaja, Canadá, el estado 51, pero ahorita ya lo está llevando ya sin un tono, el poco tono que tenía de broma, que broma creo que nunca lo fue, pero que medio le daba el tono de broma, ahora ya no lo está llevando como broma, ¿no? Está diciendo, no, Canadá es un país que no es económicamente viable sin la ayuda de Estados Unidos, ya mejor sean el Estado 51, nosotros los protegemos militarmente, ¿no? O sea, ha seguido con este discurso imperialista, expansionista, que empezó siendo como medio chiste y ahorita ya no está siendo chiste. Y creo que ahí está una de las claves de el objetivo de Trump con estos aranceles, con esta guerra comercial. Seguir manteniendo y seguirle metiendo leña al fuego de su discurso imperialista. Para que vean más de por qué el fentanilo ni al caso, apenas el 21 de enero, Donald Trump indultó al fundador de Silk Roads, a Ross Ulbricht, que fue sentenciado a cadena perpetua por administrar un mercado clandestino en línea donde traficantes de drogas y otras cosas realizaban más de 200 millones de dólares en comercio ilícito utilizando Bitcoin. O sea, el cuate que está armando una guerra comercial por el tráfico de drogas acaba de perdonar hace menos de 2 semanas
a un tipo que encabezaba un esquema de venta de drogas al menudeo en Estados Unidos a través de Internet utilizando Bitcoin, ¿no? Y esto me lleva a decirles, sí, 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 México tiene, y aquí lo hemos criticado muchísimo y lo vamos a seguir criticando muchísimo, la corrupción institucionalizada, el cómo a veces se venden al narco, pero cómo a veces ni siquiera tienen la posibilidad y es plata o plomo. Sí, y no se compara lo que vemos aquí con lo que vemos en Estados Unidos, pero tampoco se vale santificar a los gringos, o sea, tampoco se vale mantener este discurso de que los gringos son Superman y son el Capitán América incorruptibles y tienen unas fuerzas armadas y fuerzas de seguridad pública súper eficientes y súper limpias, y no es cierto. No es cierto, los gringos tienen agentes fronterizos, agentes aduanales tan corruptos como los mexicanos que trabajan para los cárteles y permiten que pase la droga, que permiten que pase de allá para acá las armas, porque ese discurso de Sheinbaum de que las armas y no sé qué, sí, 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 lo utilizan un poco como pretexto, pero no deja de ser verdad. Sí es cierto que un montón de armas pasan por la frontera por los corruptos de los oficiales gringos y también por los corruptos de los oficiales mexicanos. Es un tema de ambos lados, no se puede negar eso. Y no solo son los agentes aduanales, estamos hablando de que la CIA ha trabajado con traficantes de drogas, la DEA ha trabajado con traficantes de drogas, que las armerías estadounidenses le venden. No, no solo es que los agentes aduanales permitan que pasen las drogas, digo, que pasen las armas. Estamos hablando de que armerías estadounidenses hacen armas específicamente diseñadas para que las compren los narcos. Entonces, armerías estadounidenses vendiéndole armas a los cárteles con las que luego nos matamos entre nosotros de este lado de la frontera. Informantes de cárteles que obtienen tratos súper ventajosos en Estados Unidos para colaborar con el gobierno gringo, bancos estadounidenses que le lavan la droga al narco. O sea, y, y, y a todo esto le sumas el principal problema de todos, un mercado gringo lleno de gringos drogadictos que no tienen acceso a métodos para salir de su adicción y que sí tienen el dinero para seguir manteniendo este mercado ilegal, ¿no? Entonces, no olvidemos también la responsabilidad y la relevancia de los gringos en este tema, ¿no? Eh, no quiere decir que esto excusa a México, sino simplemente, o sea, acá santificamos ciertas cosas, que los valores de la familia mexicana y que no sé qué, allá santifican a sus fuerzas de seguridad y las dos son mentira, ¿no? O sea, no es cierto que aquí todos seamos buenos y las familias súper unidas, no es cierto que allá tengan a las grandes fuerzas de seguridad limpias y sin un ápice de corrupción. Entonces, si no es el fentanilo, ¿por qué Trump está poniendo estos aranceles? Tal vez se pregunten, pues la respuesta es que en parte es que no le gusta que tengamos una balanza comercial tan dispareja, que México le venda menos cosas a Estados Unidos de las que Estados Unidos, más bien, que México le venda más cosas a Estados Unidos de las que Estados Unidos nos vende y por tanto el dinero acabe más hacia el lado mexicano que hacia el lado gringo. Eso no le gusta a Trump, pero también es un tema ideológico y un tema político, un tema que Trump ha utilizado para estarle dando dulces a su base que recuerden que ha tenido un discurso tremendamente nacionalista y xenófobo, ¿no? Entonces, para él es muy importante mantener esta guerra con los demás, esta lucha de que Estados Unidos es mejor que el otro, y en ese sentido, esta guerra comercial, pues es eso, satisfacción para su base y también una posición mejor para negociar, porque recuerden que él es empresario, él es un empresario que tiene una estrategia que más allá de que él no haya escrito el libro, pues pueden leer sus libros que tiene ahí de estrategias de negociación, donde él especifica eso, ¿no? Hay que mejorar tu estrategia al quitarle al otro algo que ellos quieren y necesitan y que tú sabes que puedes utilizar para negociar a tu favor. Eh, entonces, bueno, eso es a nivel ambos lados de la frontera. Hay que entender que Trump utiliza esto como una bandera para juntar a su audiencia gringa en este discurso de nosotros contra ellos. Eh,
Por eso es Canadá, por eso es México, por eso es China, porque somos ellos, somos los otros, ¿no? En este discurso de Estados Unidos va a volver a ser grande, grande en comparación no solo con su pasado, sino en comparación con sus vecinos, con sus aliados, con los demás. Y en ese sentido, también hay que pues recordar lo que pasa a nivel local acá, porque pues sí, también es una opción perfecta para Claudia Sheinbaum, creo yo. Le cae como anillo al dedo, como dijo AMLO con la pandemia, porque pues sí, acá también pueden utilizar eso como una bandera nacionalista para unir a la gente detrás de Sheinbaum y en contra de Trump, eh, y para justificar también los malos resultados a nivel económico que ya hemos tenido y que vamos a seguir teniendo. Vaya, la economía mexicana ya está en contracción, cayó 0.6% en el último trimestre y el gobierno le echó la culpa a los huracanes y a las huelgas, ¿no? El PIB de 2024 creció apenas 1.4%. Entonces, pues seguramente vamos, y luego pues la oposición está entre el espejo y la pared, entre, nos unimos todos contra Trump, pero le doy la razón a Claudia. Entonces, tenemos un escenario muy, muy complicado. Les decía acá que una diputada local de Jalisco por Morena, Itzul Barrera, andaba proponiendo ponerle arancel de 70% al aguacate. Visto todo lo visto que hemos platicado sobre los aranceles, pues esto solo hubiera afectado a los productores mexicanos de aguacate, ¿no? Cuando los gringos ya de por sí hubieran tenido que pagar un extra por el aguacate mexicano. Eh, pero bueno, vamos a ver de todos modos si estos aranceles en un mes se concretan o no, o si se sigue la amenaza constante y latente sin que se lleve a cabo, pero seguramente lo que sí vamos a ver es que la amenaza no se vaya de los aranceles, y si sí, vamos a ver qué tipo de represalias toma México. De concretarse los aranceles, BBVA Research había calculado que la recesión sería de menos 1.5%, o sea, el PIB caería 1.5%, y podría llegar hasta 2.5%. Esto afectaría la creación de empleos, los salarios serían peores de lo que ya tenemos, el tipo de cambio sería hasta los 24 pesos que les decía, y luego para ya después de varios meses podríamos ver cómo se reequilibra y bajaría un poquito más. Pero esto también produciría efectos colaterales en otros mercados, ¿no? Efectos colaterales en el tipo de cambio de Argentina, de Egipto, de Turquía, o sea, muchos otros países se verían indirectamente afectados por esta guerra. Eh, lo que sí se podría hacer, no solo esperar a que pase con la guerra comercial, sino desde ahorita, es aprovechar para intentar diversificar, para retomar negociaciones de tratados de libre comercio, por ejemplo, la que teníamos con Corea del Sur. Ahorita estamos por cerrar una renegociación o algo que están haciendo ahí con el tratado con la Unión Europea. Podríamos aumentar la discusión para identificar las industrias clave en las que sería necesario invertir en caso de que necesitemos meterle a la industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? Para integrar cadenas de producción, cadenas de valor aquí en México con lo que podamos, porque hay que recordar que para esto necesitamos recursos, necesitamos inversión. Entonces no sería nada fácil, pero hay que ver los pocos recursos que tenemos, en qué sectores sería importante utilizarlos. Eh, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Es un tema interesantísimo, súper complicado. De entrada también ya estamos viendo en Estados Unidos, y esto es muy bueno, creo, protestas pacíficas de la comunidad migrante. Llamaron a realizar una protesta de un día sin latinos en Estados Unidos este 3 de febrero. Piden no ir al trabajo o a la escuela. También están estos videos virales en redes sociales. Que desafortunadamente no son reales, pero con esta icónica canción de Por mi México, de Lefty y Santa Fe Clan. Y la verdad hasta te enchina la piel, que en realidad lo que estás viendo es como estas pues manifestaciones el 15 de septiembre y cosas así, con de fondo la canción de por mi México. Pero bueno, ojalá que veamos también este tipo de protestas pacíficas y de la comunidad latina allá, ¿no? No solo de los mexicanos, sino de todos los
afectados por las políticas de Trump, políticas no solo de los aranceles, la política migratoria, las deportaciones masivas. Ya vimos protestas estos días en LA, en Los Ángeles, en Houston, en Dallas, en Salem, en San Diego. Entonces, ojalá y esto siga creciendo. Bueno, nos echamos casi todo el episodio en este tema de los aranceles, pero creo que valía la pena, sobre todo para ya no entrar a tanta profundidad si en un mes vuelve a hacer esta amenaza a Trump, o si lo hacen 6, ya podemos regresar a este episodio para entender más a detalle las complejitudes de este tema de los aranceles y el comercio. Estás escuchando un fragmento del podcast Entre Grillos. Yo soy Juan José Parcero.